Y bueno amigos, espero que esté todo marchando de manera fenomenal, de manera espectacular, que estén todos pues de manera correcta, adecuada y que estén haciendo sus cosas ahí, los que estén de vacaciones, los que no lo estén, que estén disfrutando pues de este verano que nos ha dado el Madrid y también no, algunas cositas que nos ha dado el Barça porque es absolutamente maravilloso. Por eso les digo que bueno, que hay que seguir aquí. Nada, yo creo que hay mucha gente que está prácticamente al borde de quitarse la vida por lo del tema de Rodri. O sea, me parece. Voy a dar mi opinión al respecto ahorita que escuchemos un video de Gerardo Romero y no sé si estarán muchos de acuerdo o no, pero la realidad es lo que está sucediendo. Rodri no parece que se va a ir al Barça. Parece que su deseo siempre fue ir al Barça y me parece estupendo, ¿no? Yo creo que básicamente hay que celebrar eso. Sobre el final del video vamos a escuchar dos clips muy interesantes. Algo de Quillo Barrios que me pareció muy interesante. También algo de Iñaki Angulo que lo vi en un tweet y me pareció absolutamente maravilloso. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y arrancamos pero ya. Y bueno chicos, aquí está el primer clip que quería que escucháramos. Este es un tipejo, así es simple, escuchen este clip. Que tuvieron que anunciar la renovación de Vinicius para tapar lo de Rodrigo, que solo tenían que anunciar a Diomandé, que les cayeron por todos los lados en el fichaje de Diomandé, el madridismo incendiado, y dijeron, no, vamos a calmarlo con Vinicius, y seguía la gente incendiada, que les estamos marcando la agenda a los merengones. ¡Sube la pape! ¡Epa! 1, 2, 3, 4. A ver, que este hombre dice, les estamos marcando la agenda a los merengones. Yo no sé si este hombre se acaba de dar cuenta que el Barça ha ido a pagar probablemente más de lo que ofrecía el Real Madrid por un futbolista como Rodrigo Hernández y que bueno, en teoría el chico entendiblemente decidió fichar por el Fútbol Club Barcelona, pero para hacer una afirmación como esta, que el Barça le está marcando el ritmo a la gente del Real Madrid, me parece un poco exagerada, teniendo en cuenta lo primero, el Barça todavía bastante dolido por lo de Julián Álvarez, que no lo van a fichar aparentemente y que evidentemente les va a dejar en una posición bastante lamentable. Ha ido a contrarrestar esto con el tema de Rodri. Todo el mundo sabe que el Barça no necesita a Rodri, de hecho ellos pasan toda la vida hablando de que tienen el mejor centro del campo del mundo, el muerto de Gavi, que Pedri, que no acaba nunca los partidos grandes porque sale absolutamente reventado y siempre acaba sustituido en grandes citas, siempre termina siendo banca. Lo vimos en el Mundial, lo hemos visto en otras tantas situaciones en la Eurocopa también, como para que se hagan una idea. En ese caso, supuestamente no necesitaban a Rodri. Ellos han ido por Rodri porque necesitaban dar ese golpe de efecto mediático para intentar calmar lo que ha sucedido en el mercado, que ha sido que el Real Madrid les ha pasado, ustedes saben que por la cara, con todos los fichajes que el Barça de alguna manera estuvo tanteando y ellos pues decidieron irse al club más grande del mundo. Es lo que ha sucedido, pero que venga este hombre por llevarse a un futbolista que el Madrid no acabó de ir totalmente por él. Yo lo siento así, de verdad. Yo creo que el Madrid, este fichaje no se le hubiera escapado si desde el primer día lo hubiera querido, lo hubiera pretendido, el Madrid hubiera puesto el dinero que hubiera sido necesario si realmente hubiera visto que el Barça se llevaba algo que hubiera cambiado el futuro en líneas generales. Me parece un poco increíble lo desubicado que está esta gente. Yo propongo algo, cerremos este tema de Rodri, de verdad, que se vayan al carajo con Rodri, con los que quieran. Hay gente que está diciendo, no, cuando venga Rodri al Bernabéu hay que pitarlo. No, hay que tratarlo como lo que es un futbolista y ya, o sea, normal. La gente no tiene que estar con este cuento, la gente se tiene que dedicar a pensar en lo que es el Real Madrid, lo que va a ser. Yo considero que no es un error no, por no volverse loco, absolutamente loco por Rodri. Lo que yo consideraría un error es no fichar a otro centrocampista. Eso sí lo consideraría un error y todavía falta para que cierre el mercado. Así que vamos a tener paciencia. Pero sinceramente, yo creo que viendo que Rodri quería ir al Barça aparentemente y que le puso eso en bandeja de plata, yo no creo que el Madrid debió haber perdido la cabeza por este futbolista, de verdad. Hay muchas cosas que he señalado al club desde esta silla, pero creo que en este caso en concreto no le podemos señalar porque el tipo ha decidido irse por el Fútbol Club Barcelona y a mí me parecía muy raro que este hombre estaba tan loco por venir al Madrid viendo sus comportamientos durante prácticamente toda su carrera. Y bueno, para continuar quiero que veamos este clip de Quillo Barrios, uno de los pocos youtubers del Real Madrid que me cae todavía bien. He dejado de consumir mucho contenido. Te diría que a día de hoy consumo prácticamente cero contenido. El contenido de fútbol que consumo es porque entro a Twitter y me aparecen clips como este, pero en general ya estoy reventado. Y la noticia sale de un periodista que no es para nada oficialista y de hecho tiene más perfil antimadridista que otra cosa, que la oferta del Real Madrid por Rodri era potente.
era fuerte, era casi irrechazable. Pero que Rodri tenía claro que él quería jugar en el Barça casi desde el principio. Bueno, pues todavía hay gente llorando porque el Real Madrid no ha fichado a un tipo que vistió la camiseta del Atlético de Madrid, posiblemente vista la camiseta del FC Barcelona, ha estado 0 minutos de su carrera con la camiseta del Real Madrid y tiene pinta de que ha utilizado al Real Madrid como vehículo para acabar fichando por el FC Barcelona. Mucho ánimo con esas lágrimas, forzadísimas en algunos casos. Ahora nos vais a dejar hablar a los mayores. No es fútbol para inteligentes, pero sí para gente adulta. Bueno, pues Antón Viana, que tiene bastante contacto con el entorno de Rodri, dice ayer en la cadena SER que el Real Madrid fue muy en serio por Rodri, que la oferta era muy buena, que el Madrid fue elegante, se portó de cine en todo momento, pero que es que Rodri quería ir al Barça. Esto me lleva a pensar, pues primero, que Rodri ha utilizado al Madrid para acabar llegando al Barça, y segundo, que claro, durante 2 años el entorno de Rodri estaba llamando a las puertas del Madrid, pero ¿quién te dice a ti que no estuviera haciendo lo mismo con el Barcelona? A lo mejor Rodri durante 2 años también ha estado llamando al Barcelona a ver si existía la posibilidad, pero el Barcelona por un tema económico ni siquiera lo valoró, y ahora, más por joder al Real Madrid que por necesidad, sí que ha ido a por él. Porque viendo este desenlace y cómo está operando Rodri y los sin códigos que es, pues me encaja que durante 2 años estuviera llamando a un lado y durante 2 años estuviera llamando también al otro lado. Yo pensaba, esto sí que lo he dicho durante estos días, aquí me he equivocado al 100%, estos días comentaba en el canal, si el Madrid va en serio por Rodri, el Barça no tiene nada que hacer. Y los madridistas que ayer estaban rabiando lo más grande, porque este sin códigos, lo diré las veces que haga falta, el que se ponía a cantar Vinicius Chao y todas estas cosas por robarle un Balón de Oro, se va al Barça. Los madridistas que rabian por eso, que se lo hagan mirar. Aquí juega el que quiere. Y el que no quiere, pues que no venga. Que le vaya muy bien en el FC Barcelona. Y ojalá las próximas veces que nos veamos la cara sean igual que las anteriores para Rodri Zontal. Un drama, un meneo gordo del Real Madrid y la demostración de que por tener a Rodri no eres el equipo más grande de la historia del fútbol. Lo volveré a decir. El problema del Real Madrid sería no fichar un centrocampista, porque lo necesitamos este año. Bueno, muchachos, coincido en muchísimas cosas aquí. Yo creo que podemos pensar fácilmente que yo sí creo que el Madrid se hubiera lanzado a por Rodri, básicamente lo hubiera conseguido. Pero ¿qué creo yo que hubiera pasado si el Madrid se hubiera ido de boca por Rodri? Porque si supuestamente la preferencia del futbolista era ir al FC Barcelona, en ese sentido, la única posibilidad que tenía el Madrid de ficharle era ponerle un sueldo absolutamente astronómico. Es decir, irte, si el Barça le estaba ofreciendo 15 o 20, tú ofrecerle 25, algo así que él diga, mira, me gustaría ir más al Barça, porque aparentemente es lo que se está diciendo, pero es que este dinero que me están dando por 4 años es evidente que no puedo rechazarlo. Es que estamos hablando de que, pongámosle que el Madrid le hubiera ofrecido los 25 años durante los 4 años que se estaba hablando. Estamos hablando de 100 millones de euros más 70, 80 que aparentemente quiere recibir el City. Estábamos hablando de una operación de 180 millones. A ver, el dinero no lo pongo yo y eso es algo que es evidente, pero era absolutamente riesgoso y creo que absolutamente todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Es evidente que suceden este tipo de cosas en el fútbol y por eso estoy bastante de acuerdo con este clip que acabamos de ver. De todos modos, ya saben que pueden ir colocando sus opiniones en los comentarios. Chicos, miren este clip de Iñaki Angulo que pasa, esto pasó hace 2 días creo, o ayer mismo cuando pasó lo de Rodri, que aparentemente se iba a ir al Barça, publica un video en el que le han extraído este clip de su video obviamente para colocarlo en Twitter, y yo leí un tweet que me pareció absolutamente cine, pero primero vamos a escucharle. De esto, aquí hay dos partes, ¿no? El comisionista marroquí y el licenciado en filosofía. Y el comisionista, durante la semana esa o los días aquellos que hubo de ver si Florentino Pérez definitivamente decide volver a ir a por Rodri, etc., en ese proceso, Anas está constantemente en la oreja del presidente. ¿Cómo vas a traer a este tío que es un traidor, este tío que es del Atlético de Madrid, este tío que está acabado, este tío que se iba con Riquelme, que no sé qué? O sea, incluso cuando ya, yo os lo decía, es verdad y me constaba que han decidido dar el paso ya a todas las partes del club, ¿no? Pero incluso en ese momento, os decía, el comisionista está volviéndole loco todavía al dueño con el tema de cómo vamos a traer a este tío que si va a ir con Riquelme es un traidor. Con ese tipo encima de... No entraban mucho ni en el tema ni de las rodillas, ni de tal, ni de cual. Porque él sabe perfectamente, él sabe cómo prender la chispa del presidente, ¿no? Y lo vimos en la rueda de prensa famosa, lo vimos de una manera muy clara, un ejemplo muy claro, ¿no? Él sabe cómo prender al presidente. Eso lo tiene perfectamente masterizado el comisionista. Y eso es
una de las partes que han seguido generando disfunción a la hora de acometer los pasos finales de esta negociación, que simplemente son el dinero que te está pidiendo el Manchester City. O sea, mandar a periodistas de tu confianza. A ver, muchachos, aquí hay que tener algo muy en cuenta. Este hombre está pues básicamente hablando de cosas que ocurren dentro del Real Madrid. Y repito, esto lo leí en un tuit y yo pues básicamente dije voy a transcribirlo de alguna u otra manera, ¿no? Ya van a entender por qué les digo todo esto. Fíjense, esto lo leí en un tweet y prácticamente lo que hice fue como colocarlo en el mío de la siguiente manera. Por cierto, síganme en Twitter, que sería maravilloso. Acabo de leer un tweet que decía algo como: no se ha enterado de casi ningún fichaje ni cerca, cuando este tipo de cosas lo filtra cualquier persona dentro de la institución o casi cualquier persona dentro de la institución. Pero se ha enterado de cosas muy personales de las 3 personas más importantes del club y me parece absolutamente maravilloso. Lo acabo de postear hace como 10 minutos porque me pareció absolutamente maravilloso, ¿no? Y es una realidad, muchachos. Si nos ponemos a pensar, el Madrid este verano ha fichado un montón de futbolistas. Este hombre pues ha tenido ahí colaboradores que le han dado informaciones y sí, le han ido avanzando, pero cuando pasan este tipo de cosas, normalmente las personas que tienen tanta información dentro del club las avanzan antes de que sucedan. Es decir, mira, el Madrid va a fichar y va a anunciar tal día tal fichaje. Este hombre no se ha enterado, no ha anunciado absolutamente nada de cosas que, repito, lo puede filtrar casi cualquier persona, pero se ha enterado de cosas que han pasado supuestamente entre los 3 personajes probablemente más importantes dentro de la institución, algo que me parece absolutamente maravilloso, ¿no? No sé qué opinan ustedes realmente, pero es que es lo que tiene el internet. La gente empieza a decir un montón de cosas y es natural que tenga seguidores y la gente le crea y repito, ni siquiera sé si sea realidad, pero cuanto menos es llamativo que no tenga información sobre cosas más básicas de conseguir, pero que la tenga de cosas más íntimas, de cosas que pasan allá adentro, ¿no? Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.